Ecuador. La paz y la gracia del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo more en sus corazones, amados hermanos, amigos, oyentes y televidentes. Amados hermanos. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a estudiar entonces el tema que es el pecado. ¿Qué significa el pecado? Sabemos que el pecado trae muerte, desgracias. El pecado trae consecuencias en la vida. El pecado trae destrucción familiar, destrucción anímicamente a las personas. En verdad que sí, amados hermanos, y por eso hemos detallado el día de hoy estudiar este tema que significa el pecado. Porque estos temas ya muy poco se escuchan en las redes sociales o los hermanos que prediquen muy poco estos temas. Y por eso hemos decidido el día de hoy lecturar las Sagradas Escrituras bajo el término bíblico. Para iniciar este tema sin demora más a ninguna más, vamos a iniciar en 1 San Juan capítulo 5 versículos 17, 18 y 19. Dice en esta manera, amados hermanos: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos a ellos. Vea usted. Amados hermanos, los hijos de Dios no tienen que pecar. El hijo verdadero, pero hijo verdadero, hija verdadera, no peca. ¿Por qué? Porque ya está revestido con el poder de Cristo. Ya está lavado y santificado con la sangre de Cristo que derramó en el Calvario, en la cruz. Los hijos de Dios tienen conciencia que no se debe pecar. Los hijos de Dios verdaderamente valoran su alma. Valoran su alma, se valoran ellos mismos. Y por eso no pecan. Pero las personas que no se valoran, sí pecan, hermanos. Se convierten en iracundos, mentirosos, chismosos, blasfemos, odiosos, criticones, de todo tipo. Se caracteriza los hijos del diablo. Pero los hijos de Dios son amorosos, cariñosos, carismáticos, respetuosos, amables. En todo sentido de la palabra, son hijos de Dios idéntico. Porque los hijos de Dios tienen que tener una identidad de Dios y de Cristo para ser verdaderos hijos de Dios. Pues, amados hermanos, hoy en esta vida hay tres clases de cristianos. Hay cristianos que son simplemente los convenidos. Vienen por conveniencia a la casa del Señor. Hay cristianos que son simplemente oidores y no son hacedores. Hay cristianos, hermanos, que viven en sus propias concupiscencias, de doble personalidad. En la casa del Señor lloran y cantan, claman a Dios, se convierten en angelitos, pero allá afuera en la calle o en su modo de vivir, en su hogar, en la familia o en el mundo de la sociedad, son otra clase de personas. Eso, hay diferentes clases de cristianos, pero el Hijo de Dios verdadero, su comportamiento es tanto como en la casa del Señor, tanto en la vida diaria que vive y tanto en el mundo familiar, en el mundo de los amigos, en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Son hijos de Dios verdaderos y transparentes. Son hijos confiables. Esos son hijos verdaderos.
Y aquí dice claramente, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no los puede tocar a ellos. Claro, el que vive en la santidad, el maligno no los puede tocar, hermanos. El maligno. Y el versículo 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Nosotros vivimos en este mundo, hermanos, dentro del pecado. Quiero decir dentro del pecado porque vivimos en medio del pecado, en pocas palabras. Pero hacemos la diferencia que nosotros no pecamos. Somos diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque ya no somos de acá, somos hijos de Dios. Hemos nacido nuevas criaturas espirituales. Y por eso no pecamos, vivimos en el temor de Dios. Vivimos en la voluntad de Dios. Vivimos siempre lo que Él nos ordena, obedecemos. Ese es el sentido de esto. En cambio, la humanidad, el que vive en el pecado, el que vive en la idolatría, el que vive en la mentira, el que vive en los chismes, el que vive en el odio, el que vive en el defraude, el que vive criticando a sus hermanos o en el mundo familiar, hermanos, son hijos del diablo. Y están controlados por el diablo mismo, porque aquí en la Biblia dice, el maligno les controla a ellos. En el versículo 19, el maligno les controla a ellos, dice textual. Vea usted, es algo terrible, hermanos, hoy por hoy. Y por eso hoy vemos la maldad sin que esté en el mundo. En el mundo hoy en día el odio. En todo sentido, el diablo gobierna este mundo y es el amo y señor de este mundo. Es Satanás y la humanidad la adoran con sus propias acciones. Con sus propias actitudes la adoran a este Dios de este mundo que es el diablo. Vea usted, eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso nosotros como cristianos no tenemos que dar cabida al enemigo, sino que nosotros debemos vivir siempre en la palabra de Dios. Siempre debemos vivir en la santidad, debemos vivir haciendo el bien a su prójimo y a Dios obedeciendo. Y verá usted que el diablo no te puede tocar, ni las huestes ni los demonios. No te pueden tocar, porque aquí dice claramente, dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, o sea, por el diablo mismo y sus demonios. Bendito sea el Señor. Y el versículo 17 dice, todas las malas acciones es pecado. Todas las malas acciones. ¿Cuáles son acciones? Diferentes maneras de actuar. Actuamos físicamente, actuamos sí, para mal. Los deseos pecaminosos te esclaviza, hermano. Toda la humanidad que vive en el pecado son esclavos del pecado. Son esclavos del diablo mismo. Y los demonios lo tienen como títere esa gente. En cambio nosotros los hijos de Dios somos libres. Vivimos en la obediencia de Dios y tenemos paz y tranquilidad. Y nos sentimos felices espiritualmente. Porque dice todas las malas acciones son pecados. Robar, matar, asesinar, odiar son acciones. El mal carácter son acciones. El vocabulario sucio son acciones. Los malos pensamientos son acciones también. Vea usted, las peleas, contiendas y problemas son acciones negativas, que es pecado ante Dios. Acciones, el aborto es una acción, es pecado. Adulterio y fornicación son acciones pecaminosas. Y eso se dice claramente aquí en este versículo contundente. Veamos en el libro 2 Timoteo capítulo 2. A ver qué nos dice ahí también, amados hermanos, 2 Timoteo capítulo 2.
Nos dice en esta manera, versículo 16 y 17. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo te llevan a una conducta cada vez más mundana. Vea usted, evitar las conversaciones deshonestas, evitar las conversaciones inútiles que no tienen sentido, evitar, hermanos, las bromas pesadas, las bromas de doble sentido. Hay que evitar, porque los hijos de Dios no se caracterizan hablando de esas cosas. Evitar, hermano, las conversaciones vulgares, las conversaciones de ajos y tomates que habla la boca. Tienen una boca sucia, asquerosa. Y aquí dice, evita las conversaciones deshonestas, evita las conversaciones inútiles que no tienen sentido, no tienen ni una clase de educación. Esas conversaciones te conducen a la muerte, al pecado. Hermanos, cuando uno tiene unas conversaciones negativas, ¿dónde queda tu dignidad como persona? ¿Dónde? Dígame, el ser humano tiene que ser educado, tiene que hablar correctamente con respeto. Sea pequeños o grandes, chicos y pequeños y ancianos, debemos hablar correctamente con respeto. Pero lamentable hoy en día ya no hay eso. Hoy en día el irrespeto está en la boca de toda la humanidad, aún de las iglesias todavía están practicando algunos. Hoy en día, por ejemplo, el vocabulario se ha convertido pura jerga. Vea usted, esa mala educación te lleva para el pecado y te lleva a ser un mundano más, un pecador más. Un cristiano que esté comportándose bien allá afuera en la sociedad, el pecador, ¿qué te va a decir? Oye, ¿tú eres cristiano o eres hijo del diablo? De frente te dicen. ¿Cómo que un cristiano va a estar hablando de esas cosas? ¿Cómo que un cristiano es renegón? ¿Cómo que un cristiano, mira, tu comportamiento es tan negativo? Para eso yo no me voy a la iglesia, para ser como tú. Hermanos, hoy en día el mundo controla la iglesia. Antes no era así. Antes dice la iglesia controlaba el mundo. La iglesia decía, arrepiéntete. Ahora el mundo te dice, oye, tú eres cristiano, arrepiéntete. Mira que el mundo, hermano, el pecador te dice, arrepiéntete. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento es caóticamente, es terrible. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, lo que demostremos habla de nosotros. Tu honestidad, dígame, ser honrado, ser amable, el respeto brilla por encima de todo. Pero hoy en día vemos cristianos de lengua floja, cristianos de mal carácter, cristianos hay chismosos, blasfemos, criticones, problemáticos. Hay muchos hermanos que llevan eso ahí en todos los pueblos de Dios, hermanos. Y aquí dice claramente, en el versículo 16 dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo te llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Filisteo. Hermanos, las conversaciones deshonestas, las conversaciones vulgares, las conversaciones mundanas es una enfermedad.
es como un cáncer, hermano, que contagia a la humanidad. Vuelvo a repetir que siempre lo digo y no me cansaré en decirlo. El corazón del ser humano se alimenta por dos orificios de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los orificios? Uno es por los ojos y por los oídos. Y de eso se alimenta el corazón. Y Jesús dice, de toda abundancia que en el corazón habla la boca. Que quiere decir, amados hermanos, lo que has oído, todo entra a guardarse en tu corazón. Y posteriormente hablarás contaminándoles a otras personas. Es una pandemia. Es peor que el coronavirus, amados hermanos. Es contagioso. Y aquí lo dice que es un cáncer maligno, incurable. Un cáncer incurable que se extiende en toda la humanidad. Vea usted. Por eso tenemos que cuidarnos con quién conversamos. Tenemos que cuidarnos con quién nos juntamos. Tenemos que saber quién es nuestro amigo y quién es nuestro enemigo. Los hijos de Dios ya no estamos para escuchar esas cosas. Nosotros estamos para escuchar cosas buenas, educativo, palabras buenas y sanas y saludables. Tremendo problema aquí. Veamos el libro Gálatas. Veamos el libro Gálatas, también nos habla aquí. Nos habla también para entender, amados hermanos, qué es lo que está pasando aquí en este tema que dice el pecado. ¿Qué significa el pecado, amados hermanos? Veamos el libro Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8. Capítulo 6, 7, 8, ¿qué nos dice en Gálatas? Gloria al Señor. Dice, no se dejen engañar a nadie. Pueden burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que sembramos. La ley de la vida dice el hombre, lo que he de sembrar, eso ha de cosechar. Eso es la ley de la vida. Si tú has sembrado cosas buenas, eso vas a cosechar mañana más tarde. Pero si tú has sembrado cosas malas, eso vas a cosechar mañana más tarde. ¿Cuándo vas a llegar a cosechar? Cuando eres viejo, cuando ya estás avanzado de edad. Ahí está el problema, hermanos. Porque dice, nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios puede tomar venganza. Dios puede castigar a esas personas que practican estas clases de conversaciones. Porque dice aquí, los que reciben, dice 7, versículo 7 dice, no se dejen engañar a nadie. Puede burlarse de la justicia. ¿Ven? Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que sembramos. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosechan de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Ahí está hablando dos puntos específicos. Primer punto específico es lo que siembran para mal, los que practican las cosas malas, los que actúan cosas malas que no son correctas ante Dios, los que viven en el pecado, ¿qué van a cosechar? Muerte y condenación eterna. Muerte y condenación eterna, dice aquí. Eso van a cosechar los pecadores. Pero el que vive en espíritu y vive en santidad, ¿qué va a cosechar? Es la vida eterna. Aquí hay dos clases de caminos. Camino ancho, que es la perdición, y el camino angosto, que es para la vida eterna. El camino angosto quiere decir que pocos son los salvos que se van a salvar. Los condenados es muchísimo, por multitudes
irán, hermano, a condenación, que es la muerte segunda que dice en el libro Apocalipsis. Tremendo problema, hermano, aquí lo que dice en este versículo tan contundente. Todo eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras buenas actitudes. Tenemos que ser consecuentes nosotros con nuestras buenas acciones. Hacer el bien. Lo mejor que podamos hacer las cosas buenas delante de Dios. Para que Dios así se deleite en sus hijos y se glorifique. A Dios glorificamos haciendo buenas obras. A Dios lo glorificamos con actitudes positivas. Dios se glorifica, y la palabra glorificar significa que Dios se alegra haciendo bien las cosas. La glorificación de Dios es en la obediencia. El pueblo de Dios tiene que aprender a obedecer, sin importar, hermano, las cosas de este mundo. Pero lamentablemente hoy en día, por hoy, como dice Cristo, los afanes de este mundo os ahogará al Espíritu Santo. Y esa es una gran verdad. Es una gran verdad que lo dijo el Señor Jesucristo. Hoy ya estamos viendo en el mundo espiritual de entre los pueblos de Dios. Veamos el libro San Mateo. San Mateo capítulo 25, que nos dice, amados hermanos. También nos va a hablar ahí un poco más para entenderlo. San Mateo 25, versículo 46. Gloria al Señor. Dice en esta manera, versículo 46. Pero vamos a leer un versículo antes todavía. Acá dice, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo 40 para comprender y entender este versículo. Aquí habla el Señor Jesucristo con los fariseos y con los saduceos. Mire que dice aquí algo contundente. 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones que reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor que separa de las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a la mano derecha y a las cabras a la mano izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, heredarán el reino de Dios. He preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vea usted: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa de vestir. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. ¿A quién se refiere, hermano? A las ovejas, a los hijos de Dios. Eso tenemos que hacer nosotros, hermano. Ir a visitar a los hermanos que están enfermos. Ir a los encarcelados a visitarlos, porque ahí está Cristo. Ir a dar de comer a los hambrientos que no tienen que comer, por ejemplo. Dígame, das de comer a un hambriento, está dando de comer directamente a Cristo. Esas son las buenas acciones. Y ahí se glorifica el Padre eterno. Por algo dice: venid, hijos benditos de mi Padre. Pero hoy las iglesias no hacemos eso. Estamos sosegonas, durmiendo sus deleites, trabajo a su casa y a dormir. A veces ni siquiera, a veces estudian, porque no les alcanza el tiempo.
Pero aquí nos ordena que debemos hacer esas buenas acciones con el prójimo. Hace buenas acciones con el prójimo, estás actuando a Cristo mismo. Pero acá hay un grave problema. Entonces esa persona justa responderá al Señor: ¿en qué momento vivimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo y en prisión te visitamos? Y acá hay un problema. Hoy vemos, por ejemplo, cuántos cristianos se van llevando ropa, llevando comida, se van a los hospitales, etcétera, etcétera. Hacen maravillas, hermano. Pero están lejos de Dios. Hay un grave problema. Lo hacen, sí. Hasta el católico, el mundano, anda, ayuda a los prójimos. Tal vez ayuda más que el cristiano todavía. Pero es un pecador. ¿Y qué diferencia hay ahí, hermanos, a nosotros entonces? Y aquí dice: el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más significante de estos mis hermanos me lo hicieron a mí, dice. Ayudas a un pobre, estás dándole a Cristo. Le das de vestir a una persona que no tiene ropa, le estás dando a Cristo ropa. Cristo se asemejan a esas personas. Lo que hacen a ellos, me lo hacen a mí, dice Cristo. Y ahí tenemos buenos reconocimientos de Cristo. Veo. Luego el rey les dirá a los de la izquierda y dirán: fuera de aquí ustedes, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Ay, ay, ay. Mira esa gente, a las cabras de la mano izquierda, les dirá: fuera, malditos. Preparado de fuego que es preparado para el diablo y para sus demonios, ustedes irán también allí. Todos los pecadores, todas las iglesias que están actuando mal, están dentro de la iglesia pero son cabras. Están dentro del pueblo de Dios pero son cabras, hermano. La hierba mala que ahoga el trigo. La cizaña son las cabras. Y aquí dice claramente: el rey dirá a los de la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más significante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey les dirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me dieron alimento, dice aquí. Tuve sed, no me dieron agua. Vea usted, y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a dar posada. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo, en prisión y no me visitaron. Hermanos, ahí está el problema. Cuando nosotros hemos ido a visitar a los enfermos, estamos dentro de las cabras. Cuando hemos ido a los hospitales, cuando hemos ido a las cárceles, nada que ver. Cuando vamos dando comida a los hambrientos, dígame, nunca. Entonces, ¿qué dice? Estamos dentro del corral de las cabras. A trabajar, hermanos. A hacer obras. No nos cansemos, hermano. Tremendo problema aquí. Tremendo problema. Y eso es pecado, hermano.
Que dice aquí tremendo, tremendo versículo. Pues tuve hambre y no me dieron, dice, no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo en la prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán. Y todavía estos sinvergüenzas van a contestar en ese día grande. Van a contestar, hermano. Esta gente, las cabras, la van a recordar a Rey de Reyes, Señor, en el día del juicio. ¿Qué dice aquí? Miren lo que dice. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, o con sed, o con extranjero, o desnudo, enfermo, en prisión y no te ayudamos? Hoy en día vemos cuántos hermanos hacen obras, hermano. Usted dirá, hermano, pero oye, pero ahí dice, hay que dar comida, hay que dar ropa, hay que dar agua de beber, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué están dentro del corral de las cabras? Ahí está el problema. Y aquí ellos mismos están diciendo: te hemos dado esto. Y no hay un reconocimiento del rey por esas buenas acciones. Acá tiene que haber algo. Mire, dice: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Ahí está. Ahí está el punto pacífico, hermano. Mira, acá dice: y él responderá, les digo la verdad. Cuando te negaron a ayudar al más significante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Hermano, acá está el secreto de la condenación para estar en las cabras. Alguien viene acá, alguna persona buscando ayuda, y lo hemos negado. Has hecho maravillas de obras, pero a una persona lo negaste. Ya estás dentro del corral de las cabras. Somos mezquinos y tacaños las iglesias. Porque aquí dice: y él responderá, les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, dice Cristo. Ayudar. La palabra ayudar encierra en todo sentido. Ayudar es dar ropa, ayudar es dar comida, ayudar es dar económicamente, ayudar es ayudar sus cargas, sus problemas. Pero a nosotros nos importa un pepino los problemas de cada hermano. Entonces, ¿dónde estamos, hermanos? En el corral de las cabras. ¿Y a dónde nos vamos? Que dice allí: apartados de mí, malditos, al lago de fuego donde fue preparado para el diablo y para los demonios. Ahí, lanzados, hermanos, las cabras. Hablamos bonito en la palabra de Dios, predicamos muy bonito, pero en la práctica estamos cero, hermano. Cero, hermano. Y así todavía nos caracterizamos, que yo soy cristiano. Así todavía queremos respeto, admiración. ¿Qué respeto vamos a tener de esa clase de gente que no hace nada? Solo son de palabras, igual que los fariseos. Los fariseos, esa mala costumbre tuvo, y Jesús cuestionaba eso. Y Jesús le dijo: todo lo que les enseñan los maestros, obedézcalo, pero no practiquen lo que hacen ellos, dijo. Tremendo problema, hermano. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Las cabras al castigo eterno junto con los demonios y el diablo mismo, el falso profeta y el anticristo allá adentro. En cambio, las ovejas serán resplandecidos como la luz en la vida eterna, hermano.
Para ser cristiano no es fácil, hermano. Para ser cristiano hay que ser valientes. Para ser cristiano hay que tener cojones. Para ser cristiano verdadero. No cualquiera es. Acá no se viene a jugar la escuelita. Acá no se viene a jugar la Biblia. Acá no se viene, hermanos, simplemente porque me gusta, me parece bien, etc. No, acá se viene a hacer acciones. Que brillen el día del juicio nuestras acciones para ser salvos y irnos a la vida eterna. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Terrible. Veamos a Mateo 13. San Mateo capítulo 13 también nos habla repetitivo de esto. Tremendo problema, hermanos, que estos versículos nos condena y nos dice bien a la conciencia, hermano, qué clase de personas que somos. 13, versículos 49 y 50. Dice, así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Ahí está. Los ángeles vendrán, hermano. El trigo a la mano derecha y la cizaña a la mano izquierda. Las cabras a la mano izquierda y los hijos de Dios a la mano derecha. Porque dice, así será el fin del mundo. Está hablando fin de la humanidad. No está hablando del fin del planeta, no. Fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El que entiende todas estas cosas, que haga bien las cosas. Usted sabe, hermano, qué significa en el horno. ¿Qué es un horno, hermano? Es fuego, una temperatura altísimas. Si el infierno que está en el centro de la tierra equivale a más de 10.000 grados centígrados, ahí van a parar las almas rebeldes. Ahí en el infierno, hermano, el cobre solamente con el reflejo se reditió. Solo con el reflejo nomás. El fierro, el cobre se redite. ¿Y qué será ahí adentro, pues, hermano? ¿Qué será adentro en ese horno? Y aquí que dice, serán arrojados al horno. ¿Y dónde? ¿Qué significa rechinar de dientes? Primer punto. Gritar sin parar día y noche por las eternidades. Gritar, rechinar de dientes. Estarás así, temblando, sacudiéndote con el dolor del fogonazo que te abraza, hermano. Ya, porque dice, habrá llanto, es gritar de dolor, rechinar de dientes, dolor, más que la muela va a doler, hermano. ¿Usted sabe qué significa dolor de la muela? ¿Cómo duele la muela, hermano, cuando de verdad te duele? Que no aguantas, te hace gritar la muela. Ahí será peor, hermano, que un dolor de muela. Peor será ahí el dolor. Porque dice rechinar de dientes, significa el dolor que vas a sentir ahí. Muchos dicen, toman como juego el infierno. Espérate nomás, cuando mueres ahí vas a conocer el infierno. No creas, pues no creas. Pero cuando mueres y llegas al infierno, ahí vas a creer. Allí en el infierno no hay ateos. Todos creen en Dios, pero sin embargo ya no hay salvación. La salvación es mientras que hay vida en este mundo, hay oportunidad de salvarse. Bendito sea el Señor, hermanos.
Veamos otro libro más. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, ¿qué nos dice allí? También nos habla algo contundente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, 13, 14, 15. Pero vamos a leer desde el versículo 11. Es algo, hermano, este tema es algo de escalofriarse. Es para espantarse, hermano, de miedo. Si uno llegara a entender, hermano, estas profecías, estos castigos, que es el pecado, que te conduce el pecado a estos castigos, comprendería, pero el ser humano no cree. El ser humano, hermano, se burla del pecado. Se burla porque cree que todo es mentira, y eso no es así. Sigamos con el tema. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Acá hay dos puntos específicos, hermano. Primero, en el día del juicio, en ese trono blanco estará sentado el Rey de justicia. En su presencia no resiste la tierra ni el cielo. Huyeron, dice aquí en la Biblia, y no encontraron lugar donde esconderse. Imagínense. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo, hermano, de fondo de esto? De fondo de esto quiere decir que la tierra va a sufrir un castigo infernal, por decirlo en esa manera. Comparando, por ejemplo, el huevo con el planeta Tierra, hay un parecido, por ejemplo. El huevo que tiene yema, clara y cáscara, ¿es cierto? Ahora la Tierra, ¿cómo está? Núcleo, la corteza terrestre y tierra, nuestro suelo que pisamos. Lo idéntico. Es lo idéntico, hermano. En este planeta Tierra, hermano, existen los volcanes. Los volcanes provienen de adentro del núcleo de la Tierra, donde está el infierno. De ahí provienen estos volcanes para respirar este planeta Tierra. Porque si no hay volcanes, no podría respirar este planeta Tierra, ya hubiera explosionado. Para eso sirven los volcanes. ¿Y por qué cree que el volcán bota lava? ¿Esa lava de dónde proviene? Justamente del núcleo de la Tierra. De ahí proviene esa lava. Hermanos, aquí dice que el cielo y la tierra huyeron y no encontraron dónde esconderse. En la presencia del justo juez, la tierra va a explosionar. ¡Bum! Se va a explosionar la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Y al explosionar la tierra se enciende la capa de ozono. Todo el protector que nos protege a nosotros, los rayos solares, eso se va a incendiar al mismo tiempo. Y en la Biblia dice que será el cielo, se encenderá fuego, el cielo como un pergamino. Se refiere a eso. ¿Ah? Se refiere a eso que se va a incendiar, hermano. Al explotar la tierra, también se encienda el primer cielo, que es la protección que nos protege de los rayos del sol, y también que dentro de esa capa está el oxígeno, lo que respiramos. Todo eso se va a incendiar, hermanos, cuando explote la tierra. La tierra prácticamente es una bomba de tiempo. Si no hubiera esos volcanes, hace tiempo hubiera explotado.
Pero como hay los volcanes, hermano, hay un control ahí supremo. Pero ¿quién ha hecho? Es Dios mismo en su creación. Y aquí dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Ahí está, huyeron de su presencia. Claro que la tierra está contaminada de pecado. Y el primer cielo también está contaminado de pecado. Entonces tiene que sufrir este castigo. Vea usted. Huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Ahí está. Versículo 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Tremendo. Tremendo, hermano, ahí. Vamos a ser juzgados a acuerdo de tus acciones, de acuerdo a lo que tú has actuado aquí en la tierra. Hermano, cuando tú te presentes delante del justo juez, en el día del juicio, tú tienes que presentarte, hermano, con tu libro, con tu atestado de vida, con tu portafolio. Tienes que presentarte delante del juez, porque aquí dice fueron abiertos los libros. Cada persona tenemos un libro de vida. Por algo dice Jesús: ay de ustedes que en el día del juicio aún serán contados tus pensamientos. Lo que quisiste hacer, lo que no quisiste hacer, lo que te pareció en tu pensamiento, serás juzgado también ahí. ¿Por qué? Porque está apuntado en el libro, en tu atestado, en tu portafolio. Ahí está apuntado desde el día que tú naciste hasta el día que moriste. Ahí el Señor dirá, voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo voy a hacer en este momento para comprender esto. Si no pongo el ejemplo, no vamos a entenderlo a cabalidad. Hermano, allí, Perico de los Palotes es un joven que siempre lo han invitado a la iglesia. Perico de los Palotes dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Esos son para los ancianos. Yo todavía soy joven, quiero disfrutar la vida. Todavía no. Excusas y excusas, pone Perico de los Palotes. Pero llega un momento que Perico de los Palotes, por respeto del amigo que le invita siempre, decide venir a la iglesia. Pero Perico de los Palotes no viene porque quiere buscar a Dios o porque le gusta. No. Él viene por las hermanitas, a enamorarlas, a mirarlas, cómo predica el pastor, cómo son los hermanos. Bueno, viene simplemente a chismosear. Chismoso viene. Y cuando el pastor sale a predicar, empieza a criticar Perico de los Palotes. Empieza a burlarse y empieza a coquetear con las hermanas. Este Perico de los Palotes se pasa. Termina el servicio, el culto. Este Perico de los Palotes se encuentra con los amigos, se va a la cantina y se tira unas borracheras, hermano, para que nunca se olvide. Hermano, horas de la noche sale zampado este Perico de los Palotes. Al cruzar la autopista se le pasó un camión por encima, hermano. Borracho, se le pasó el camión en la autopista a Perico de los Palotes. En medio de su borrachera, Perico de los Palotes se despierta allá adentro en el infierno, hermano. Se despierta en el horno.
en ese fogonazo más de 10.000 grados centígrados. Y llega el momento de rendir cuentas en el día del juicio, este Perico Palote, de los Palotes. Se presenta Perico de los Palotes con su libro, con su expediente. Y Jesús le dirá en ese momento: a ver, hijo Perico de los Palotes, pase adelante usted. Présteme su libro, tu expediente, quiero estudiarlo el tema. Jesús empezará a abrir el cuaderno, el libro de su expediente. Todo malo. Jesús le dirá: Perico de los Palotes, ¿cuántas veces yo te he invitado a mi casa? ¿Cuántos mis siervos tocaron la puerta y tú te burlaste? Te reíste y dijiste que ese es para la tercera edad, que tú eres joven, todavía puedes disfrutar la vida. Le dirá el justo juez: en el día del juicio, encima te vas a mi casa a burlarte de mi siervo y te vas a fijarte en mis hijas, le dirá el justo juez. Y saliste burlonamente, te fuiste a la cantina. ¿Y qué pasó? Moriste. ¿Y dónde apareciste? En el infierno. Ahora, a ver, ángel, pásame, búscame el nombre en el libro de la vida. Si está Perico de los Palotes. El ángel estará chequeando hoja por hoja. Después, Señor, no está su nombre en el libro de la vida. Jesús le dirá: apartaos de mí, maldito, al lago de fuego, juntos con el diablo y con los demonios, que es la muerte segunda, hermanos. Estoy poniendo un ejemplo para comprender de la magnitud del pecado y el castigo. Es un ejemplo. Y aquí dice: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en su expediente. Hermano, ahí está lo que pensaste, lo que no pensaste, lo que mentiste, lo que odiaste, lo que chismoseaste. Si has tenido 4, 5, 10 mujeres, ahí están los nombres de esas mujeres también. ¿Ah? Si has tenido amantes, has tenido adulterio, fornicación, ahí en tu expediente está escrito. ¿Cuántos hijos has regado con los amantes? Ahí están los nombres también. ¿Cómo has vivido en tu casa? Renegón, pleitero, bronquista, chismoso, bueno, en fin, de todo tipo, borracho, mujeriego, fiestero. Todo está ahí escrito en tu expediente. Y acuerdo a ese expediente, serás castigado y condenado al lago de fuego. Y no solamente en una soledad. Acá dice, mire, dice: vi a los muertos, tanto grandes, adultos, como pequeños, niños, de pie delante del trono de Dios. Niños también se presentarán allí. ¿Cuál niño? Desde que tiene uso y razón de conciencia, ya es culpable de pecado. Dígame, ahí no va a haber corrupción, ahí no va a haber coima como aquí. Ahí hay transparencia de justicia, hermano. Tremendo problema. Versículo 13, que nos dice: el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho en este mundo. ¿Ve usted? El mar entregó sus muertos. Toda la gente que murieron ahogados, toda la gente que murieron, hermano,
en la historia humana, en ese día, el mar entregará a sus muertos. La gente que murieron en las autopistas, la gente que muere, hermano, en los ríos, la gente que muere en las peñas, por accidentes, etcétera, etcétera, entregarán sus muertos también. Los cementerios se abrirán para que resuciten esa gente y vayan a ser juzgados. Hermano, nadie escapa. Nadie va a escapar de la mano de Dios. Por eso dice en la Biblia, hemos leído hace rato, que dice lo que el hombre es de sembrar, eso va a cosechar. Ha sembrado cosa maligna, mala actitud, ya sabe a dónde se va a ir. Pero está a tiempo que se arrepienta. Está a tiempo que se regenere. Está a tiempo, hermano, que busque a Dios y a Cristo y vive en su voluntad. Ahí los muertos dice que se levantarán de las tumbas, cuerpo y espíritu, alma, hermano. Carne, porque ahí dice el esqueleto se va a reconstruir con carne y estarás físicamente en la presencia del justo juez. Y serás lanzado cuerpo físico al lago de fuego eterno, que es la segunda muerte, hermano. Qué bueno sería el alma nomás. No, con todo tu cuerpo te vas a ir. Si ahora nomás tú te quemas un dedo, imagínate cómo gritas. ¿Y qué será ahí, hermano? Que es para siempre, eterno. Mientras que Dios es eterno, el lago de fuego será eterno, hermano. Mientras que Dios existe, el lago de fuego existirá. Dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. La muerte significa el infierno. El infierno, hermano, es un depósito de basura. Es el infierno. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo. El camión de basura cuando pasa por la calle, ¿qué recoge? La basura, ¿es cierto? ¿Y a dónde lleva el camión? Al depósito donde ¿qué? Lo queman la basura. Ahora igualito es. La muerte, ¿qué es? Asesina a los seres humanos. La muerte es recolector de basura. Todo pecador es basura, en pocas palabras. Recolecta y lleva al basurero, al depósito, que es el infierno. Eso es. Y ese basurero tiene que entregar, hermanos, que es el infierno. Arriba también. ¿Ah? Así que, hermano, no estamos hablando cosas simples, estamos hablando de algo, cosa seria. Algo, hermano, es repugnante lo que nos espera. Portémonos bien, andemos bien delante de Dios por conciencia. Seamos consecuentes con nuestras actitudes, hermanos. Yo comprendo que el ser humano es inferior. Yo comprendo que el ser humano es débil. Pero para eso está el perdón y el arrepentimiento. Para estar bien con Dios y con uno mismo. Porque dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego también. La tumba. La tumba, ¿cuál es? El infierno también. Al lago de fuego. La muerte al lago de fuego, hermanos. Para siempre, junto con los condenados. Diablo y demonios al lago de fuego. Vea lo que dice. Las tumbas fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la
segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Toda persona que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Solo van a quedar el rebaño, que son ovejas. Los verdaderos hijos de Dios quedarán para la vida eterna. ¿Y qué es la muerte segunda, hermano? Para analizarlo un poco más. El cristiano verdadero muere una sola vez. El pecador muere 2 veces. Primera muerte, ¿cuál es? Trascender de este mundo al más allá. Es la primera muerte. La segunda muerte es cuando en el juicio, cuando te condena el justo juez al lago de fuego, es la segunda muerte. En cambio, el cristiano que sirve a Dios de verdad muere una sola vez. Primera muerte es desaloja de este cuerpo el alma y se va a descansar. Y en el día del juicio, él ya no muere, sino va a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Para el pecador sufre 2 muertes. Los hijos de Dios solamente una muerte. Cuando Jesús lo transformó, esa palabra de muerte, le dijo: duermen, nada más. Los cristianos duermen, simplemente duermen, no mueren. Van a dormir y van a ser resucitados, pero para la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Padre eterno Dios, y bendito sea el Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Apocalipsis 22, que nos dice ahí, 22, versículo 15, gloria al Señor. Dice aquí, 15, fuera, allá, del 14. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Todos los hijos de Dios, bendito los que son hijos de Dios. A ellos se les ha dado a comer el árbol de la vida eterna. Pero afuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que comentan inmoralidad sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que deleitan y vivir en una mentira. Todos los mentirosos quedan afuera. Ahora dígame, ¿quiénes son los perros? Vamos a analizarlo. Hermanos, los perros son el cristiano, los pastores que no están en la verdad, los predicadores que no están en la verdad, practican pero no lo viven, son perros. Los pastores falsos que están disfrazados de lobos, están disfrazados de cordero, pero son lobos, son perros también. Todos cristianos que viven en el pecado son caracterizados como perros. Bien fuerte este versículo, porque dice: afuera de la ciudad están los perros. Todo predicador son perros. Todos los predicadores que viven en la falsedad y en la mentira quedarán afuera de la ciudad de Jerusalén celestial. Vea usted, los que practican la brujería, está hablando ya para las personas comunes, los que practican, los que hacen brujería y los que van a hacer trabajitos con los brujos también.
los que cometen inmoralidad sexuales, los inmorales también. ¿Quiénes son los inmorales? Hoy se ve en la ciudad totalmente desenfrenado, hermanos, la inmoralidad. La inmoralidad no solamente proviene por actitudes, viene desde de los gobiernos, viene también del núcleo de los hogares, viene de la enseñanza de la educación, ya son inmorales. Inmorales son, por ejemplo, ¿quiénes? Los adúlteros. Son inmorales. Los que tienen 2, 3, 4 mujeres, inmorales. Las prostitutas, los parroquianos que van allí son inmorales, sexuales. Mujeres que viven, que tienen amantes, son inmorales. O hombres que tienen amantes, son inmorales. Los gobiernos decretando leyes inmoral, por ejemplo, casarse del mismo sexo, es inmoral. Los gobiernos que decretan el aborto son inmorales, porque decretan un asesinato legal y de ley terrenal, mientras que en la Biblia está prohibido el aborto. Imagínense, los que se visten, la forma de vestirse, también son inmorales. Inmorales son las personas de falta de educación que tienen una boca sucia, asquerosa, son inmorales. Hermano, hablar tantísimo de la inmoralidad, nos pasamos la noche, mi amigo. Nos pasamos la noche. Solamente hablando de algunos puntos específicos. Y aquí dice la inmoralidad sexual, los asesinos también. Los asesinatos, los femicidios, homicidios. Hoy se ve guerras entre países. ¿Cuánto hay de asesinatos? Irán, hermano, al horno, al lago de fuego con azufre, junto con sus gobiernos corruptos. Irán ahí. Los que rinden culto a ídolos, los idólatras, los que tienen fiestas tradicionales de imágenes de ídolos, también están en la lista para irse al lago de fuego. Los homosexuales, lesbianas, son inmorales. Terrible lo que dice aquí, porque dice ídolos, y todos los que se deleitan en la mentira, los mentirosos, irán al lago de fuego. Nosotros como cristianos estamos en la verdad, y el que vive en la verdad no miente, porque la palabra misma lo dice. Estamos en la verdad. Y la palabra vivir en la verdad significa que tú no conoces que es una mentira. Pero si no vives en la verdad, sigues mintiendo como iglesia, pues. Ahí está el sentido común de esto. ¿Qué es la verdad? Cristo es de verdad. Dios es la verdad, Dios vivo. Entonces tenemos que ser nosotros verdaderos hijos de Dios. Y el verdadero hijo de Dios no miente. En cambio, el que está en la mentira, ¿cuál es? Idolatría. Es mentira, porque esa imagen tiene ojos, no ve, tiene boca, no habla, tiene manos, no palpa, tiene pie, no camina. Están en la mentira, entonces sí mienten ellos. Porque viven en el engaño y en la mentira. En cambio, nosotros como iglesia no podemos estar en el engaño y en la mentira, porque estamos en la verdad. Y la verdad es Dios, la verdad es Cristo, y en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Tremendo problema.
Bendito sea el Señor. Este tema es muy excelente, hermanos. Veamos el libro Gálatas, capítulo 5. A ver qué nos dice ahí también para comprender todo esto, amados hermanos, lo que estamos viendo. Es algo que nosotros tenemos que analizar estos versículos para poder comprender y entenderlo profundamente. Gálatas 5, versículos 19, 20 y 21. A ver qué nos dice ahí para comprender todo esto. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas. Ahí está el punto. Oiga, ¿por qué cree que hay cristianos que sacan el pie del plato, se separan de su mujer y se van con otra mujer? Dígame, ¿por qué sucede eso? Porque viven en su propia naturaleza todavía. No hay una transformación espiritual. Vea usted. Porque acá dice textual. Escuche. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza, o deseos de la carne, o deseos de este mundo, vea usted, los deseos de este mundo, pecaminosa, los resultados son más que claros. Primer punto: inmoralidad sexual. ¿Cuántos hermanos se separaron y se fueron con el amante? ¿Cuántos pastores tienen esos problemas? ¿Cuántos hermanos viven en fornicación y viven en el adulterio? Son inmorales sexuales. Los que no se contentan sexualmente son inmorales. Vea usted, impureza y pasión. Pasiones sexuales. Impureza, ¿qué es? La iglesia tiene que ser santa. No puede vivir en la impureza. Impureza es hacer cosas indeseadas, hermanos. La masturbación es impureza. Impureza es sexualmente cuando te desenfrenas en tus pasiones desordenadas. Es impureza. Imagínense. Impureza, hermano. La pornografía es algo impureza. Impureza, lo malo, los deseos carnales. Pasiones carnales. Es impureza, y eso contamina el templo de Dios, que es tu cuerpo. Por algo dice que la Biblia de la iglesia tiene que ser santa, sin mancha y pura. Hay que sacarse todas esas cosas negativas y vivir en la santidad. Dice claramente aquí en este versículo 20: idolatría, hechicería, vea usted, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones. Eso te lleva a pecado. Eso te lleva a condenación si no te regeneras y no te arreglas cuentas con Dios y con Cristo. Tales personas que practican eso, les aseguro que ya compraron su boleto para irse al infierno, hermanos. Ya compraron por adelantado su boleto para irse abajo. En cambio, en la iglesia estamos en busca del boleto para irnos a la nueva Jerusalén celestial. Y todavía no nos llega ese boleto para irnos para arriba.
En cambio, el que practica esto ya compró su boleto por adelantado. Gloria a Dios. Porque dice, claramente dice aquí, idolatría, hechicería, hostilidad y peleas, celos, arrebatos de furia. Los renegones, acá está, hermano. Los que no tienen paciencia reniegan de cualquier cosa. Esa es furia. Por eso los hijos de Dios tenemos que ser pacientes y tolerantes con sus semejantes y con uno mismo. Si tú te amas, no reniegues, mi hermano. Si tú te amas, deja de practicar lo malo. Pero lamentablemente hay personas que no se aman y siguen practicando lo malo. Después les trae consecuencias, enfermedades, problemas, pleitos, separaciones, divorcios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás actuando mal. Te estás equivocando. Pero nadie quiere darse cuenta. Porque acá hay una lista de todo esto. Idolatría 1, hechicería 2, hostilidad 3, peleas 4, celos 5, arrebatos de furia 6, ambiciones. También los ambiciosos, los egoístas que no les gusta compartir. 8, discordias y divisiones. Hay como 10 clases de pecado aquí. Vea usted. 21, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirte, les dije antes, de cualquier que lleve estas clase de vida no van a heredar el reino de Dios. Como les digo, ya sacaron su boleto para irse abajo al infierno. No, el que practica todas estas cosas no van a entrar a las puertas de los cielos, hermano. No van a heredar los reinos de los cielos. No se autoengañen, hermanitos lindos, hermanas, no se autoengañen. Por algo dice Cristo que nosotros debemos practicar el amor. Y el que tiene amor no practica eso. El que vive la justicia no practica porque es justo. Primero con él mismo y es justo con su prójimo. El que tiene amor primero se tiene amor a él mismo y tiene amor a su prójimo también. Esa es la lista aquí que tenemos. Tremendo problema acá, amados hermanos. En cambio, la clase de fruto que del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Eso practican los hijos de Dios verdaderos. Paciencia, paz, fidelidad, somos fieles. ¿Vea usted? Amor, alegría, paz y paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Claro. Hace las cosas buenas que va a haber ley contra ti. Eres honrado y amado por el Padre eterno. Practicas todo eso, eres amado del Papito Dios, honrado del Papito Dios y de Cristo, haciendo buenas cosas y buenas obras. Veamos a los Hebreos. A ver qué nos dice aquí los Hebreos también, capítulo 10. Versículos 27 a 30. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a analizar. Y ahí creo que ya terminamos el primer tema de este tema, del pecado. Los Hebreos capítulo 10, versículo 27 a 30. Gloria al Señor. Dice:
Dice aquí claramente, escuche, solo queda, dice, queridos amigos, seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más ningún sacrificio que cubra esos pecados. Ay, 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 hermano, acá hay un problema grave. Acá hay un problema grave en el versículo 26. Dice, después que has sido lavado, después que has sido santificado, después que has sido lavado con la sangre de Cristo, ya eres hijo verdadero de Dios y has pecado de ahí en adelante, ya no queda más sacrificio, dice aquí. Ya no hay más sacrificio. Ahora, hermanos, parte de Dios ya no hay más sacrificio. Entonces tú tienes que hacer sacrificio para que Dios te perdone. Sacrifícate pidiendo a Dios perdón, a Cristo. Hace buenas obras, hace buenas cosas, sacrificándote para que así Dios tenga socorro de ti, tenga piedad de ti. Porque parte de Dios ya no hay más sacrificio. Ahora te toca a ti, como has pecado, sacrifícate. Porque dice, queridos amigos, si seguimos pecando al propósito, o sea, sabiendo que es pecado y pecas, al propósito, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Claro. Cristo se sacrificó una sola vez. Ahora te toca a ti sacrificarte. Siguiente versículo. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. ¿De qué está hablando? Del infierno, y está hablando del lago de fuego con azufre. Solo queda ese camino llegar allí. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado después que hemos sido bautizados, hermano? Después que hemos nacido y hemos conocido qué es la verdad. Conocimos quién es la verdad, Cristo, quién es la verdad es Dios, quién es la verdad es el Espíritu Santo. Conocemos sus leyes, conocemos todo y seguimos pecando. Las sinvergüenzas somos. Me incluyo yo también. Caraduras. Eso es lo que somos. No tenemos piedad ni con uno mismo, menos con el prójimo, pues tendremos. Porque acá dice, solo queda un camino al lago de fuego, al horno. 28. Pues todo el que rehusaba obedecer a la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de los 2 o 3 testigos. Antiguamente, hermano, a una mujer adúltera lo apedreaban e inmediatamente por la ley lo asesinaban. Cualquier persona que violaba estos mandamientos era ejecutado a muerte. Eso pasó en el Antiguo Testamento y aquí lo dice. Toda persona que se rehusaban a obedecer la ley de Dios era realmente ya ejecución. Y ahora también la humanidad se rehúsa de creer en Cristo, obedecer a Dios, practicar y vivir como Él quiere. Las iglesias nos rehusamos y no lo vivimos. ¿Qué nos espera? Condenación eterna. Ahí acá ya no está hablando por los mandamientos, está hablando por Cristo. Porque el que pone los ojos en Cristo, hermano, tiene vida eterna. Pero el que pone sus ojos en su propio criterio de su corazón, tiene perdición y al lago de fuego eterno.
¿Por qué? Porque siempre ponen sus criterios para no obedecer a Cristo, creyéndose mejor que otros. Acá nadie sabe más que uno. Acá simplemente es la humildad en el conocimiento. Porque dice, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. ¿Quiénes pisotean? Los desobedientes. Pisotean a Cristo. ¿Por qué? Cristo derramó su sangre, te lavó, te santificó, te dio un ministerio, te dio un trabajo para su obra. ¿Y tú qué hiciste? Te corrompiste y empiezas a pecar, siendo aliado con el diablo y sus demonios. ¿Y qué hiciste? Traicionaste al Hijo de Dios, lo pisoteaste, no valoras. Y dice aquí, miren lo que dice, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. Si antiguamente pisoteaban los mandamientos, era ejecución. Ahora pisotear al Hijo de Dios, ¿cuánto más será el castigo? Dígame, ¿cuánto más será? Y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar. Inmundo han resultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. A pisotear a Cristo, hermano, pisoteaste la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, pisoteaste y despreciaste al Espíritu Santo, que Él te trae misericordia. El trabajo del Espíritu Santo es llevarte arriba a la vida eterna. Que hermano, el ser humano se ha descarriado, que contradice todas las cosas. Entonces, ¿qué le espera al ser humano? Castigo, pues hermano, a la vida eterna en el castigo. Por eso este tema del pecado es fundamental estudiarla. Vea usted. Porque dice en el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que sé. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Acá nadie escapa, hermano. Ni el pueblo mismo de Dios va a escapar del castigo en el día del juicio. Nadie, ningún ser humano pasa desapercibido en este día tan grande, hermano, por vivir en la rebeldía. Hermano, en este mundo, humanos y demonios y diablos viven en la rebeldía, hermano. Humanos y demonios son rebeldes contra su... En el único planeta Tierra, en el universo, viven criaturas humanas y demonios y diablos en la rebeldía contra su Dios, contra su creador, contra su hacedor, hermanos. Tremendo problema. Tremendo problema, hermano. Este tema vamos a hacerlo para la próxima, un capítulo más. Colosenses. Vamos a ver el libro Colosenses también para terminar este tema que está tan impresionante, este tema. Gloria al Señor. Libro Colosenses capítulo 3, versículo 5, 6, 8 y 9. Dice en esta manera: así que hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver
con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adoran las cosas de este mundo. Acá hay una lista de nuevo, hermano. Todos los que practican estas cosas. Dice, vamos a deletrear palabra por palabra. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas. ¿Qué significa morir, hermano? Dejar de practicar las cosas. Dejar de practicar. Dejar de practicar las cosas y no pecar más. Ser rectos en la santidad a su Dios. Porque dice aquí claramente, hermano, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. La iglesia no está para pensar en este mundo, hermano, tener casas, tener trabajo, tener esto, ya no. Jesús dijo, procure sembrar tesoros arriba en los cielos, donde no entra polilla ni ladrón. Vea usted, que acechan dentro de ustedes, que acechan que sí, que tenemos esos malos deseos en el corazón del ser humano. Dice que ve con la inmoralidad, nada que ver con la inmoralidad sexual. Nosotros no estamos para ser inmorales, debemos ser educados. La impureza, como ya hace rato les mencioné, ¿qué es la impureza? Las bajas pasiones, hermano. Deseo de una mujer, ves a una mujer por ahí pasando en minifalda, como deseas, como te cae la baba. Te cae la baba mirando ahí, te salen los ojos. Esos son deseos pasionales. Los deseos pasionales en diferentes maneras, pornografía, en fin, sexualmente inmorales y deseos apasionados. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara se convierte idólatra. ¿Por qué, hermano, dice idólatra? Hermano, toda cosa que tú pones preolativo, ya te conviertes idólatra. Por ejemplo, el trabajo, primero quieres trabajar, posterior me vengo a servir a Dios. Eres un idólatra pagano porque primero estás adorando el trabajo, después tu Dios. ¿Qué? Segundo, obedeces a tu mujer primero esto, después nos vamos a la iglesia. Eres idólatra porque obedeces primero a tu mujer. ¿A Dios qué? Hablando de eso, ávaros son los que teniendo y quieren más. Esos son los ávaros. Y de paso son ambiciosos, codiciosos, codician lo ajeno. Ambician lo que no pueden tener. Vea usted aquí dice eso. 6. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ahí está, hermano. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Castigo, hermano. Por eso hoy vemos terremotos, tsunamis, guerras, enfermedades crónicas, enfermedades incurables, pandemias. Todo eso es la furia de Dios, hermano. Porque dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Claro, antes practicábamos, pero ahora ya no estamos para practicar esas cosas. Primero, ahora hemos puesto primero nuestra vida, que es Dios. Porque Dios es vida, Cristo es vida, su palabra es vida. El comportamiento sano, saludable, educativo, en espíritu, en verdad, es vida, hermanos. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo,
furia, comportamientos maliciosos y calumnias y lenguaje sucio. Hay que eliminar esas cosas malas, hermano. ¿Cómo se elimina? Teniendo una mejor educación, un mejor aprendizaje. Que dice, mire, en el 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Ya no hay que ser rabiosos ni coléricos. La furia, lo que no hay control cuando tienen rabia, coléricos. El comportamiento malicioso, la malicia. Hermano, acá en la iglesia hay maliciosos, hermano, en todos los pueblos de Dios. Siempre están poniendo a la malicia. Tenemos que dejar ese mal hábito. La calumnia también. Y la lengua sucia. Vuelvo a repetir. Nuestra educación tiene que venir un lenguaje limpio, educativo y sano, saludable y de representación parte de Dios. Tenemos que practicar esa educación, hermano. Nuestra boca tiene que ser limpia. No puede hablar malcriadez ni lisuras, hermano, que es un veneno, como lengua de serpiente. Lengua de serpiente es la boca, la lengua del ser humano cuando habla estas atroces, con la boca sucia, el lenguaje. Tremendo. 9, ¿qué dice aquí? Dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se aparezcan más a Él. Esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si estás o no circuncidado, si es culto invisibilizado o esclavo o libre, en Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Acá dice, todos estamos llamados para practicar el bien, sin importar las razas, sin importar las ideologías, porque estamos en Cristo todos. Revistémonos de la nueva naturaleza espiritual, dice aquí. Tenemos que dejar esa vestimenta naturaleza humana, las prácticas malas humanas. Tenemos que dejar esos malos hábitos y empezamos a revestirnos con buenas actitudes, con buenas cosas espirituales, porque ya somos nuevas criaturas, hijos de Dios verdaderos, hermanos. Amén, hermanos. Bien, amados hermanos. Bien, amados hermanos, gloria al Señor. Ya hemos terminado la primera parte de este tema. La próxima semana estaremos grabando la segunda parte, el significado del pecado. Y ahí estamos viendo, hermanos, que realmente nos espera un tremendo castigo si no cambiamos de actitudes y si no nos revestimos con la nueva naturaleza espiritual para el servicio de Dios. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga y la paz y la gracia del Señor more en esos corazones cada uno de ustedes. Amén.